Bienvenidos al Mirador hacia adentro. Vamos a hablar un rato de la transfiguración de Jesús. Jesús estaba conversando con todos sus discípulos y tenían una larga conversa, como siempre, ¿no? Y cuando al final de esta tertulia que tenían con Jesús, Jesús les había dicho a sus discípulos, al final, algunos de ustedes verán al Hijo del Hombre en toda su gloria. Así terminó la tertulia con los apóstoles. Ahora, ¿qué significa el Hijo del Hombre? No es solo un hombre cualquiera. Es aquel que une lo humano con lo divino. La vida de Dios hecha presencia entre los hombres. Y ahora, mientras suben a la montaña, están a punto de ver esa luz que nunca habían imaginado. Entonces, a continuación, Jesús se le acerca a Pedro y a Juan y a Santiago. Entonces le dice, los invito a que me acompañen a la cima de la montaña. Y entonces ellos le dicen, claro, Jesús, nosotros vamos contigo. Claro que sí. Entonces preparan sus mochilitas con agua y algo de comida, pero creo que ni comida llevaron porque no necesitaban ni comer cuando estaban con Jesús, porque era tanta la intensidad que lo que sentían en su corazón, que hasta el hambre se les quitaba y no necesitaban ni comer. Y entonces los invita, ¿no? Pero invita a Juan y a Santiago, que son hermanos. Son hermanos, el cual les dio un apodo de Boanerges, que significa literalmente hijos del trueno. ¿Y por qué era este nombre? Y era porque ellos dos eran apasionados, impulsivos y valientes. Hay un ejemplo de ellos al respecto. Iban con Jesús caminando, entrando a un pueblo, acompañando a Jesús. Y el pueblo los rechaza. Y entonces Juan y Santiago dicen, si quieres bajamos el fuego del cielo en contra de ellos. Y Jesús le dice, no, tranquilos, no pasa nada. No pasa nada, no podemos hacer nada en contra de ellos. Y eso no significaba que era un insulto, sino era un reconocimiento de su intensidad y energía de los hijos del trueno. Entonces empiezan a subir la cima, que era un camino tortuoso. O sea, tenían que subir y mientras subían, pues, iban en silencio, en oración, como iba Jesús. Y cuando llegan a la cima, entonces se sientan y Jesús se adelanta un poco frente a ellos y se transfiguró en su presencia. Se transfiguró totalmente. O sea, su rostro se puso brillante como el sol y su vestidura blanca como la luz. Se volvieron blancos todos. Y eso todo quedaron así que no podían ni ver de lo incandescente que era la luz. Se tenían que tapar con las manos así, ¿no? Y de repente, viendo a Jesús transfigurado, y ellos todos de blanco, se pusieron la luz los invadió a ellos también.
aparece Moisés y Elías. Jesús conversando con ellos dos. Y entonces haciendo una conversación los tres. Y Pedro, o sea, ellos no entendían nada. No entendían nada. Y Pedro se para y le dice, Jesús, mejor nos quedamos aquí. Y hacemos 3 carpas. Una para Moisés, una para Elías y una para ti, Jesús. Pedro sugiere eso porque era tal la paz que se sentía en ese momento. O sea, ellos estaban elevados en algo que ellos mismos ni entendían. Pero Pedro pues sugirió hacer las 3 carpas. Y entonces, cuando ellos estaban hablando con Jesús, sugiriéndole su gran idea, aparece una gran nube blanca, densa, que los cubre a todos. Que eso me hizo recordar al Espíritu Santo. Se manifestó en ese momento en forma de nube. Y se oye una gran voz que sale de la nube. Una gran voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. A él tenéis que escuchar. Y al oír estas palabras, los discípulos cayeron llenos de espanto al piso. Entonces, también esa nube densa que simboliza el Espíritu Santo, para mí es como el Espíritu Santo, es porque ellos estaban tan, ¿cómo le puedo decir? Tan metidos en ese silencio, en esa elevación de espíritu, que ellos escucharon, tuvieron la capacidad de escuchar estas palabras del Espíritu Santo. O sea, cada uno escuchó esa voz dentro de ellos. Dentro de ellos escucharon esa voz porque ellos estaban en un trance, pues estaban en un momento trascendental. Entonces Jesús se les acerca y los toca con su mano y los levanta y le dice, no tengáis miedo. Siempre Jesús decía, no tengáis miedo. Hay muchas historias de Jesús en donde dice, no tengáis miedo. ¿Y por qué? Porque precisamente no tenemos que tener miedo siempre cuando tengamos a Dios en nuestro corazón y a Jesús. No debemos tener miedo. Y entonces cuando alzaron la vista del pánico que tenían, ya no estaba Moisés ni Elías, estaba solamente Jesús. Y bueno, se calmaron. Nada más Jesús tocándolos, ya ellos sentían una paz, una calma. Ya se les había ido el espanto, porque Jesús los calmó. Y empiezan a bajar la montaña. Y van conversando, ¿no? Y lo primero que les dice Jesús es lo siguiente: a nadie deis a conocer esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. O sea, prohibido contarle a nadie lo que habían visto. Y ellos dicen, sí, Jesús, nosotros obedecemos lo que tú nos digas. Y entonces ellos, cuando vieron a Moisés y a Elías, ¿qué es lo que representa Moisés en ese momento? Y Elías era un profeta poderoso que vino a poner las cosas en orden, llamar al pueblo al arrepentimiento y defender la ley de Dios. Ese era Elías.
Luego Jesús también ve a Juan, o sea, perdón, eso es más adelante. Moisés, ¿quién era Moisés? Moisés era el que había dado la ley y enseñado cómo vivir conforme a Dios. Y Elías, el profeta, que siempre hablaba con valentía para corregir y guiar. Entonces ellos comparan cuando Jesús le dice así, Los discípulos le preguntaron, ¿cómo es pues que dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir el profeta Elías? Les respondió Jesús, Elías cierto que vendrá para poner todas las cosas en orden, pero yo os digo que Elías vino ya. Y en vez de reconocerlo, lo trataron como les dio la gana. Y de la misma manera tendrá que padecer el Hijo del Hombre por parte de ellos. Y los discípulos se dieron cuenta entonces de que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Por qué dicen que Juan el Bautista? Que les había hablado Juan el Bautista porque Juan el Bautista era el espejo de Elías. Elías el Antiguo Testamento y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Porque debemos recordar que el Nuevo Testamento es un espejo del Antiguo Testamento. Y tanto como Juan el Bautista como Elías habían venido con esa misma misión. Fíjense que dice así, Juan cumple el papel de Elías en la historia porque prepara el camino del Mesías. Pero la gente no lo reconoció, no le dio su valor, lo criticaron, lo rechazaron, como hicieron con Elías. Entonces Juan vino como Elías, ambos fueron malinterpretados y rechazados, que ya sabemos cómo murió Juan el Bautista que le cortaron la cabeza. Entonces, en ese momento, cuando estaba Moisés con Elías, aparecieron esas dos figuras poderosas. Eran dos figuras poderosas. Los discípulos pudieron ver que la ley y los profetas estaban allí conversando con Jesús, como si toda la historia de Dios se encontrara en ese momento en él. Entonces, fue maravilloso. O sea, de verdad que fueron privilegiados. Pedro, Juan y Santiago fueron privilegiados. Presenciaron la gloria de Dios, la gloria de Jesús. O sea, Jesús en la gloria de Dios. Y bueno, es algo hermoso. La transfiguración de Jesús. Y con todo mi cariño me despido. Hasta la próxima.